La sabiduría que teje los días. El viejo carpintero Elías trabajaba en silencio, sus manos callosas deslizándose sobre la madera como si conociera cada veta, cada nudo. Su hijo menor, Daniel, observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y el rostro todavía marcado por la discusión de la noche anterior. La casa olía a serrín y a café recién hecho, pero el aire estaba cargado de lo que no se había dicho. Un corazón ansioso deprime al hombre, pero una palabra amable lo alegra. Murmuró Elías, sin quitar la vista de su trabajo. No fue una reprimenda, solo una verdad flotando en el aire, como astillas cayendo al suelo. Daniel suspiró. Sabía que su padre no hablaba de madera, sino de lo que lo consumía, la pelea con Lucia, su esposa, por cosas que ya no recordaba. Palabras lanzadas como piedras, doliendo sin dejar huella visible. Es mejor vivir en un rincón de una terraza que con una mujer pendenciera en una casa espaciosa. Continuó Elías, ahora alisando con cuidado la superficie de un gabinete. Pero tampoco es la casa la que hace el hogar, hijo. Es la forma en que lo construimos. Daniel se sentó en un banco bajo, cerca del mostrador. El padre nunca dio consejos directos, contaba historias o citaba proverbios que guardaba como herramientas en la caja de madera. Y, de alguna manera, esas antiguas palabras siempre encontraron grietas en los muros que Daniel levantó. El hombre que encuentra esposa encuentra algo excelente, recibió una bendición del Señor. Y Laiche se detuvo, finalmente mirando a su hijo. Pero una bendición no es algo que se guarda en el bolsillo, Daniel. Hay que regarla todos los días, si no se marchitará. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino pensativo. Daniel recordaba cómo Lucía se reía cuando él le llevaba las flores recogidas al volver del trabajo, cómo sus dedos se entrelazaban tranquilamente en las noches de invierno. Cuando era así, incluso los problemas parecían menores. El amor cubre todas las transgresiones. Elías tomó un cincel y lo golpeó suavemente con el martillo. No es que los errores desaparezcan. Es solo que elegimos no dejar que sean más fuertes que el resto. Daniel bajó la cabeza. Sabía que había fracasado en eso. Había dejado que mi orgullo se apoderara de mí, había dejado que mis pequeñas frustraciones se acumularan como polvo debajo de los muebles, hasta que todo parecía demasiado sucio para limpiarlo. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra dura hace subir la ira. Suspiró el viejo carpintero. A veces pensamos que gritar es demostrar fuerza. Pero es solo una prueba de que no sabe mantener su propia voz. Daniel sintió el peso. ¿Cuántas veces había respondido con dureza, como si Lucia fuera su adversaria y no su compañera? ¿Cuántas veces había elegido tener razón en lugar de ser feliz? Un hombre que no controla su espíritu es como una ciudad derrumbada, sin muros. Elías dejó la herramienta a un lado y se acercó colocando su mano en el hombro de su hijo. Tú no eres un hombre sin paredes, Daniel. Solo necesitas recordar por qué los construiste. Y entonces, como si supiera que había llegado el momento, el anciano añadió. Vais dos juntos, no uno solo, porque obtenéis una mejor recompensa por vuestro trabajo. Porque si uno cae, el otro levanta a su compañero. Daniel cerró los ojos. No eran palabras mágicas, no borrarían el dolor de la noche a la mañana. Pero eran ciertas. Y la verdad, cuando se dice con amor, tiene el poder de sanar incluso las grietas más profundas. Cuando se levantó para marcharse, ya había salido el sol y de la cocina salía un olor a pan recién hecho. Lucía estaría esperando. Tal vez no con una sonrisa, tal vez todavía con la sombra de la discusión en sus ojos. Pero Daniel sabía ahora que no sería con palabras más duras que reconstruiría lo que había sido desgastado. Fue con las manos abiertas. Con la paciencia de quien entiende que el amor no es un sentimiento que se guarda, sino un trabajo que se hace cada día, como la madera que, bajo constantes cuidados, se vuelve no solo útil, sino hermosa. El camino hasta la casa fue corto, pero cada paso que daba Daniel parecía pesar más que el anterior. La puerta de la cocina estaba abierta y se escapaba el vapor caliente del café recién hecho, mezclado con el dulce aroma del pan de maíz que Lucia preparaba los domingos por la mañana. Respiró hondo antes de abrir la puerta con las yemas de los dedos. Estaba de espaldas y sus manos harinosas descansaban sobre la mesa mientras amasaba otra tanda de masa.
El vestido de algodón, desteñido en las costuras, seguía el ritmo de sus movimientos, como si ella también respirara aliviada de estar allí, en ese lugar familiar. Daniel observó por un momento la forma en que sus dedos se hundían en la masa, firmes y precisos, como siempre lo habían sido en todo lo que hacían, excepto, tal vez, cuando se trataba de ellos mismos. El café está listo, dijo Lucia, sin volverse. La voz no era áspera, pero tampoco suave. Era solo su voz, cansada de tantos silencios y de tantas palabras lanzadas al viento. Daniel se acercó lentamente, como si el suelo entre ellos fuera de fino cristal. Acercó una silla, se sentó y por un momento se quedó mirando sus propias manos, grandes y callosas, que habían trabajado junto a las de ella durante tantos años. Luego extendió uno de ellos sobre la mesa, con la palma hacia arriba, esperando. Lucia dejó de amasar. La harina todavía se le pegaba a los dedos y por un momento Daniel pensó que ella no respondería. Pero luego suspiró, se secó las manos en el delantal, y sin prisas, colocó las suyas encima de las de él. Tenía los dedos más fríos, las uñas cortas y limpias, diferentes a las de él, mordidas por el nerviosismo de las últimas semanas. Volvió a cerrar los ojos, sintiendo el peso de ese simple gesto, que no borró nada, pero tampoco dejó que nada se desmoronara. No quiero que nos convirtamos en dos viejos más sentados en la misma casa sin tener nada que decir, murmuró con la voz ronca. Para eso no trabajamos tan duro. Lucía no respondió de inmediato. Retiró la mano, pero no como alguien que se aleja, sino como alguien que necesita espacio para pensar. Ella tomó la taza de café, tomó un sorbo lento y solo entonces lo miró. Sus ojos aún tenían la sombra de la noche anterior, pero también algo más, una luz testaruda que Daniel conocía bien, era la misma que la hacía levantarse antes del sol para ordenar las vacas, la misma que la mantenía de pie cuando fallaban las cosechas. Yo tampoco quiero hacerlo, dijo finalmente. Pero no tiene sentido fingir que no pasó nada, Daniel. Sacudió la cabeza. No es fingir. Está empezando de nuevo. Como siempre lo hicimos. Lucia miró la masa que esperaba en la mesa. Con un suspiro, tomó un trozo, lo aplanó entre sus palmas y comenzó a darle forma de pan pequeño y redondo. Daniel la observó mientras trabajaba, con las manos ahora más ligeras, como si estuvieran encontrando un ritmo antiguo, casi olvidado. ¿Recuerdas cuando construimos la valla trasera?, preguntó de repente. Él sonrió, sin querer. Recuerdo. Llovió tanto que el suelo se volvió barro y estábamos pegados hasta las rodillas, riéndonos como tontos porque no había manera de salir sin ensuciar todo. Y dijiste que sería más fácil rendirte. Lucia levantó la vista y había en ellos un brillo que hacía semanas que no aparecía. Pero no nos rendimos. No, asintió Daniel. Simplemente fuimos allí, conseguimos más madera y volvimos al día siguiente. Ella asintió y por un momento guardó silencio, dando forma al pan con cuidado. Luego empujó la masa hacia él. Entonces eso es todo. Conseguimos más madera. Y vuelve mañana. Daniel miró el pan crudo que tenía en las manos. Era pequeño, imperfecto, con grietas donde sus dedos habían presionado con demasiada fuerza. Pero estaba ahí. Y eso fue suficiente. Mañana, repitió, mientras Lucia ya separaba otra porción de masa. Volveremos mañana. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre la gastada mesa de madera. Lucia se pasó las manos harinosas por los brazos, dejando marcas blancas en su piel morena, mientras Daniel observaba el pan que había seguido, ahora sobre la sartén oxidada. Fue extraño cómo algo tan simple, harina, agua, sal, podría convertirse en una promesa. Fueron los pasos en el patio los que los alertaron. No el sonido de las gallinas asustadas, ni el viento entre los árboles, sino el ritmo pesado de las botas hundiéndose en la tierra blanda. Daniel levantó la cabeza ante Lucia, con los dedos todavía pegados al borde de la mesa. A través de la rendija de la puerta entreabierta, vio la sombra alargada de un hombre parado afuera, como si dudara en llamar. «Hay alguien allí», murmuró. Lucía no respondió. En lugar de eso, se secó las manos en el delantal y caminó hacia la puerta con un movimiento tan natural que casi parecía ensayado. Cuando la abrió, el olor a tierra húmeda y humo de leña se mezcló con el de la masa fermentando. Afuera,
El hombre llevaba un sombrero raído y las manos metidas en los bolsillos de sus gastados pantalones. No era de los que pasaban por el camino principal, ni se le conocía de las ferias. Su rostro estaba marcado por algo que no era solo el sol. «Buenas tardes», dijo Lucia, con voz firme pero no desafiante. «¿Puedes ayudar?». El hombre se quitó el sombrero, dejando al descubierto el pelo gris pegado a su frente. Sus ojos, demasiado claros para ese tono de piel, recorrieron la cocina por encima del hombro de ella, como si buscaran algo que no estaba a la vista. «Escuché que tienen una casa en la parte trasera del terreno». La antigua casa de piedra. Daniel sintió el peso de la pregunta incluso antes de comprenderla. Intercambió una mirada con Lucia, que tenía las manos cruzadas delante del cuerpo y los dedos fuertemente entrelazados. «Sí», respondió ella. «Pero no es nuestro. Ha pertenecido a la familia durante generaciones, pero hace años que nadie vive allí». El hombre asintió, como si ya lo supiera. Luego, con un gesto lento, sacó del bolsillo un trozo de papel amarillento, doblado y redoblado tantas veces que los bordes se deshacían. «Viví allí», dijo. «Hace mucho tiempo». Silencio. El viento agitó las hojas de la parra que cubría el porche, y por un momento lo único que se escuchó fue el sonido seco de las gallinas rascando el suelo. «¿Su nombre?», preguntó Daniel dando un paso adelante. «¿Elías?». El hombre lo miró, y había algo en esos ojos claros que le hizo recordar a Daniel las historias que contaba su abuelo sobre los que regresaron después de la guerra. «Elías Ribeiro. Mi padre construyó esta casa. Y el de piedra también». Lucia exhaló lentamente, como si soltar el aire también liberara una tensión que no sabía que llevaba. «Entra», dijo, alejándose de la puerta. «Creo que tenemos algo de qué hablar». El peso de los recuerdos. Elías cruzó el umbral con pasos vacilantes, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. La casa olía a tierra húmeda y hierbas secas, el mismo olor que recordaba, aunque ahora mezclado con el tiempo. Las paredes, otrora blancas, estaban amarillentas por el sol y el polvo, y el reloj de la pared, que llevaba décadas parado, aún marcaba las 3:20 de la tarde, hora que había salido por última vez. Daniel lo miró con una mezcla de curiosidad y sospecha. Lucia, por su parte, fue a la cocina y volvió con una botella de cachaca y 3 vasos de vidrio grueso, gastados. Sirvió sin preguntar, como si supiera que las palabras, en ese momento, serían solo ruido. «¿Te has ido?», dijo Daniel rompiendo el silencio mientras hacía girar el vaso entre sus dedos. «Todos aquí pensaron que estabas muerto». Elías tomó un largo trago y sintió que el líquido le quemaba la garganta. Cuando habló, su voz era áspera, como si las palabras hubieran estado estancadas durante años. «Para algunos propósitos, morí». Se miró las manos, marcadas por cicatrices que no eran del trabajo en el campo. «Me fui en 1945. La guerra había terminado, pero para mí simplemente cambió de lugar». Lucia estaba sentada a la mesa, jugando con los dedos con el borde de su vaso. «¿Has estado en Europa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Las historias del abuelo hablaban de un niño que se había ido con los soldados, pero nadie supo con certeza qué le pasó. Elías asintió. «Regresé diferente. Ya no era la misma persona que se fue de aquí». «¿Y qué?». Cuando llegué, hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Mi madre había muerto de gripe. Mi padre me extrañaba», decían. «Se cerró la casa de piedra, se vendió el terreno. Aquí ya no me quedaba nada». «Entonces, ¿por qué has vuelto ahora?». Daniel se cruzó de brazos, su tono más duro de lo que pretendía. Y Laiche no respondió de inmediato. En cambio, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre amarillento, casi tan gastado como el papel que le había mostrado antes. Lo deslizó sobre la mesa. «Esto llegó hace 2 semanas. Vino de Sao Paulo, de un abogado. Dice que se subastará el terreno donde está la casa de piedra. El gobierno quiere construir una presa». Su risa era seca, sin humor. «Ironía, ¿no? Sobreviví a la guerra para ver hundirse mi propia tierra». Lucia abrió el sobre con cuidado, como temiendo que el papel se desintegrara al tocarlo. En su interior había documentos y una breve carta, firmada por un tal doctor Almeida.
Leyó en silencio, con los ojos humedecidos. No pueden hacer eso, murmuró. Esa casa es historia. Su abuelo lo construyó con sus propias manos. La historia no llena la barriga de un político. Elías se reclinó en su silla, exhausto. Pero esa no es la única razón por la que regresé. Dudó, luego se levantó el cuello de la camisa, dejando al descubierto una fina cadena con una medalla de plata. En el reverso, grabado a mano, se leía, para Elías, que regresó cuando otros no pudieron. Mi hija me dio esto antes de morir, confesó con la voz quebrada. Nació allí, en Italia, de una mujer que conocí entre los escombros de una ciudad. Nunca se lo dije a nadie. Pero ahora todo lo que queda es esto y los recuerdos. Y no quiero que se hundan con la tierra. El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que no se había dicho. Daniel miró a Lucía, quien asintió casi imperceptiblemente. Suspiró y luego le tendió la mano. Podemos intentar algo. No prometo nada, pero, hizo una pausa. Mi hermano trabaja en el periódico de la ciudad. Si podemos llamar la atención sobre esto, tal vez podamos presionar a alguien. Elías lo miró desconfiado. ¿Por qué harían eso por mí? Lucía sonrió por primera vez desde que llegó. Porque esta tierra también es tuya, Elías. Y porque a veces necesitamos hacer las cosas correctas, aunque sea tarde. La batalla que quedó. En los días siguientes, la noticia corrió como la pólvora. El periódico publicó un reportaje con el título El soldado retornado, una casa, una historia y una represa que amenaza con borrarlas, acompañado de una antigua foto de Elías de uniforme, junto a la casa de piedra aún intacta. La radio local entrevistó a Daniel, quien habló con inesperada pasión sobre el patrimonio y la memoria. Incluso el cura de la iglesia se involucró, organizando una misa frente a la propiedad, con velas y cantos que resonaron por los campos. Pero no todos estaban de su lado. El alcalde, un hombre con trajes caros y una sonrisa fácil, convocó una reunión en el ayuntamiento. Esto es progreso, gente, dijo, golpeando la mesa con su bolígrafo. Esta presa generará empleo, energía, desarrollo. No podemos parar por una casa vieja. Elías estaba allí, sentado al fondo de la habitación, con las manos apretadas sobre su bastón. Cuando el alcalde terminó, se puso de pie. No había ira en su voz, solo un profundo cansancio. Señor alcalde, ya he visto avances. Vi ciudades enteras convertirse en cenizas porque alguien decidió que ya no eran necesarias. Vi hombres morir por pedazos de tierra que no valían nada para quienes estaban a cargo. Hizo una pausa, mirando cada rostro en la habitación. No te estoy pidiendo que detengas la presa. Te pido que dejes la casa de piedra en paz. Pon un cartel y cuenta la historia. Que la gente sepa que allí vivía gente, que amaba, que sufría, que resistía. Esto no obstaculiza ningún progreso. Eso es solo respeto. El silencio era tan denso que incluso el zumbido del ventilador parecía fuerte. Entonces se levantó una mujer de la segunda fila, doña María, la maestra jubilada. Tiene razón, dijo. Si ella, firme. Si no conservamos las historias, ¿qué quedará de nosotros? Uno a uno, otros se pusieron de pie. Incluso el dueño de la tienda, que nunca se involucró en política, asintió con la cabeza. El alcalde, al notar el cambio de viento, trató de salvar las apariencias. Bueno, estudiemos alternativas, murmuró, ajustándose la corbata. El último gesto. 3 meses después, comenzaron a construir la presa, pero la casa de piedra permaneció intacta, rodeada por una valla baja y un cartel metálico. Asterisco, casa de Elías Ribeiro, 1920 a 2003. Veterano de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vivió y resistió él y su familia. Asterisco. Elías no vio cómo se develaba la placa. Una noche, después de cenar con Lucía y Daniel, quienes se habían convertido, de alguna manera, en su familia, tuvo un sueño vívido. Estaba de regreso en Italia, pero esta vez no había ruinas, solo un campo de girasoles bajo un cielo azul. En medio del campo, una chica con trenzas corrió hacia el riendo. Cuando estiró los brazos para levantarla, se despertó. Su corazón se detuvo antes del amanecer. Lo enterraron junto a sus padres, en el pequeño cementerio de la ciudad, bajo la sombra de un árbol hipe amarillo.
En el velorio, Daniel colocó la medalla de plata y el papel amarillento con la dirección de la casa de piedra dentro del ataúd. Ahora descansa, murmuró. Nosotros nos encargaremos del resto. Lucia, a su lado, le tomó la mano. No lloré. Simplemente observó la puesta de sol sobre las colinas, pintando el cielo con los mismos colores que el campo de girasoles en el sueño de Ilaiche. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar.